Recién hablábamos con Guillermo Montenegro, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos. Ahora lo vamos a hacer con Fernanda Vallejos, candidata a diputada nacional en primer término por Unidad Ciudadana. Fernanda, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Y bueno, en esta decisión que tenemos desde La Tecla en Vivo y desde la revista La Tecla de mostrarle a la gente este variopinto escenario que nos queda de aquí a las elecciones legislativas. Ahora vamos a hablar un poco del acto de Cristina Fernández de Kirchner de ayer en Florencio Varela. ¿Qué te pareció, Fernanda? A mí muy bien, ¿a ustedes qué les pareció? Yo lo vi bárbaro. Sí, qué sé yo, nos parece lindo que cada uno dé a conocer sus propuestas y que a partir de allí la gente tenga la posibilidad de votar, que es lo más lindo que nos puede pasar. Sí, la verdad es que mucho entusiasmo en la gente, una Cristina con muchísima fuerza, ustedes la habrán visto, y me parece que nutridos desde Unidad Ciudadana en general, del apoyo de la ciudadanía en general, que se viene consolidando desde las PASO a esta parte, y que se refuerza, por supuesto, también con el apoyo y el acompañamiento de muchos dirigentes, referentes políticos, no solo políticos, no solo del ámbito de la política, sino también importantes dirigentes sindicales que por allí no venían estrictamente acompañando a Unidad Ciudadana en el periodo previo a las primarias y que ahora han leído lo que sucedió en aquella elección de agosto, ¿no? Donde un contundente 2/3 de la ciudadanía le dijo que no a las políticas de Macri, de Vidal en este caso en la provincia de Buenos Aires, y donde además dentro de esa gran mayoría opositora, claramente Unidad Ciudadana surgió por parte de la decisión soberana de los bonaerenses como la opción claramente mayoritaria. En ese sentido, me parece que es destacable, por ejemplo, la carta de José Luis Gioja. Cristina también aludía ayer a eso en el marco de su alocución, y naturalmente esto que va sucediendo me parece que tiene su lógica, ¿no? Y una lógica que también el gobierno con sus políticas ayuda a construir, porque vos fíjate que la verdad es que cuando uno observa todos los indicadores económicos y sociales que hablan de la realidad argentina y bonaerense, el daño que se ha provocado en estos 21 meses de gestión de Cambiemos es muy grande, y advertimos, lo venimos haciendo desde hace un tiempo ya, y me parece que cada vez con mayor claridad lo hace también la ciudadanía, que ese daño sería muchísimo mayor después de octubre si el gobierno recibe un cheque en blanco, ¿no? Porque la avanzada de reformas estructurales en contra del trabajo, de la jubilación, para que paguen menos impuestos los más ricos, para seguir desfinanciando al Estado, no solo nacional, sino de las provincias, esta vocación endeudadora tan irresponsable, tan insustentable que mantiene el gobierno nacional y también en la que termina empujando, ¿no?, en esa vorágine a las propias provincias porque las asfixia financieramente. Bueno, la verdad es que es un escenario muy preocupante, que también la ciudadanía advierte y que por eso le dice no a esta política, porque ya sabemos a dónde nos conduce. ¿Qué conclusiones sacaste de la nota que le hicieron a la expresidenta la semana pasada y que todavía sigue dando tela para cortar? Repiqueteando, sí. Sí. A mí me pareció muy bien. Yo siempre he sostenido que la sociedad argentina en general y particularmente los bonaerenses en este momento de coyuntura electoral que nos atraviesa, tienen muchas ganas de escuchar a la presidenta, a la expresidenta, independientemente de la procedencia política, de las preferencias que uno pueda tener o no, es una voz muy importante, es una figura muy importante de la política nacional, una de las más importantes sin duda, y me parece que siempre hay mucho interés en escucharla. Es una
es una persona con definiciones importantes y la verdad es que me pareció muy enriquecedora la entrevista. La verdad es que no se privó de responder absolutamente nada frente a un entrevistador, no como ellos mismos lo señalaban, tanto Cristina como Luis Novarecio, con quien comparte muy poco en cuanto a la perspectiva, la manera de observar la realidad, la Argentina, la política, y sin embargo me parece que sumó muchísimo la entrevista y es un recorrido que muy probablemente vaya a continuar en este tramo de campaña, ¿no? Estamos hablando con Fernanda Vallejos, la candidata en primer término a diputada nacional por Unidad Ciudadana. Ahora, Fernanda, apelando a la experiencia como militante política, ¿dónde te parece que pueden estar los votos que le están faltando a Unidad Ciudadana como para poder asegurarse una buena performance en las legislativas? Mira, me parece que los votos están ya cristalizados en ese mapa que quedó dibujadito en la elección de agosto, por lo que te decía antes, ¿no? Una mayoría amplia de 2 de cada 3 bonaerenses tuvieron una expresión opositora en esa elección primaria. Esa vocación opositora al mismo tiempo colocó a Unidad Ciudadana como expresión mayoritaria, es decir que lo que me parece que se va a consolidar en octubre es precisamente esto, ya con un reconocimiento muy claro de que Unidad Ciudadana aparece como el espacio, como la expresión, pero también como la herramienta, como el instrumento electoral con el que cuenta la ciudadanía para consolidar, para fortalecer esa vocación opositora, y además con esto que absolutamente nadie duda, ¿no? Que Unidad Ciudadana es efectivamente un espacio que constituye una oposición muy firme, muy contundente, sin absolutamente ninguna fisura frente al gobierno, la certeza que la ciudadanía tiene de que ninguno de nosotros, de hecho, bueno, hemos refrendado esa plataforma donde están expresados los compromisos que nosotros tenemos con el trabajo en primer término, bueno, la certeza de que ninguno de los compañeros, de las compañeras que integran las listas, y por supuesto Jorge Tayana, que es en definitiva el lugar que está en disputa, ¿no? Es tercer senador, porque en términos prácticos sabemos que tanto Cristina por Unidad Ciudadana como Esteban Bullrich por Cambiemos, por la configuración del mapa electoral, ya son senadores, van a ingresar a la Cámara Alta sin lugar a dudas, uno por ser mayoría y otro por ser la primera minoría, y en todo caso lo que está en disputa es el tercer senador, y la verdad es que la ciudadanía, me parece que esa enorme mayoría que votó, que le dijo no a las políticas del oficialismo, a las políticas de ajuste y sobre todo a la profundización de esas políticas y del deterioro que han generado después de octubre, no tienen dudas de que Jorge Tayana va a defender los intereses de las grandes mayorías populares, jamás va a levantar la mano, lo mismo que ninguno de los candidatos a diputados, y por supuesto hace falta que lo diga tampoco Cristina, en contra de los derechos de los trabajadores, en contra de la jubilación, en contra de seguir vaciando al Estado, en contra de restar prestaciones a la comunidad, en contra de debilitar la salud pública, la educación pública. Por el contrario, nosotros vamos a ir a trabajar fuertemente en ambas cámaras, en el Parlamento, para defender los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes, de los profesionales, de las pymes, de nuestra industria nacional, que tanto nos preocupa el lugar en el que la ha colocado esta política, y con un compromiso muy fuerte con el trabajo de los argentinos, de la defensa del trabajo, de los derechos de los trabajadores, porque sin dudas el oficialismo con los proyectos que prepara viene fuertemente en contra de los derechos de los trabajadores, que es mucho más que la pérdida de capacidad adquisitiva en el salario, que una parte ya se ha perdido, y sin duda si se avanza en este esquema de precarización y flexibilización laboral, el esquema salarial en la Argentina
se tornaría completamente catastrófico. Nosotros vamos a trabajar con muchísima fuerza para que todo eso no suceda, y me parece que la ciudadanía advierte con muchísima claridad en este sentido que Unidad Ciudadana en el Parlamento es una garantía, ¿no?, de que estos atropellos contra los derechos de los argentinos efectivamente no se produzcan, y que vamos a hacer toda la fuerza y a dejar en el camino todo lo que haga falta dejar para que efectivamente no se cercenen más derechos de los argentinos ni de los bonaerenses. Ahora, Fernanda, yo siguiendo el relato, ¿no?, de lo que vos me contabas, y te preguntaba dónde pensabas vos que estaban los votos. Esto se basa en que la lectura que hace Unidad Ciudadana es que 2/3 de la gente que votó en las PASO le dijo no a la actual política económica y a la dirección de algunas de las políticas que lleva adelante el gobierno. Pero también es cierto que de esos 2/3 hay un gran número que ven, digamos, si bien ven que se erige como figura Cristina Fernández de Kirchner, no le cae para nada simpática la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso te decía, ¿a dónde te parecía que se podían ir a buscar esos votos que faltaban como para que entrara Tayana? De hecho, los últimos encuestadores con los que hemos hablado dan a esta altura de los acontecimientos una ventaja de Cambiemos por encima de Unidad Ciudadana de aquí a octubre. Hay mucha gente a la cual la figura de Cristina Fernández de Kirchner no le resulta simpática, si bien no le desconocen legitimidad para encabezar una oposición, digamos, ¿no? Claro, puede ser. No soy muy afecta a seguir las encuestas, la verdad, por un lado, ¿no? Pero al margen de eso, a mí me parece que la ciudadanía entiende claramente, y uno podría segmentar, ¿no? Pero 2 o 3 cuestiones aquí. Una, que se trata de una elección legislativa, que no es una elección por cargos ejecutivos, es decir, que no estamos discutiendo entre Macri o Cristina o entre 2 figuras relevantes para ocupar un cargo ejecutivo, porque hay un presidente y una gobernadora, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tienen mandato hasta el año 2019. Aquí estamos discutiendo cargos legislativos, y en este sentido estamos eligiendo un cuerpo colectivo, no una figura individual. Por eso hablaba de lo que expresa Unidad Ciudadana, y por supuesto Cristina es una figura importantísima dentro de Unidad Ciudadana, pero no es la única. Por cierto, Cristina ya es senadora, eso no está en discusión, ¿no? Como te decía antes, lo que está en discusión es si ese tercer senador va a ser Jorge Tayana, en el caso de Unidad Ciudadana, o Gladys González, es decir, si va a entrar Gladys González a acompañar la profundización de las políticas de ajuste del gobierno de Macri, a votar más endeudamiento, a votar precarización laboral, a votar una reforma en contra de los jubilados, a votar una reforma tributaria para que los ricos paguen menos impuestos y el Estado tenga menos recursos, para brindar prestaciones a la gran mayoría de los argentinos, o si va a ingresar Jorge Tayana a defender los derechos de las grandes mayorías nacionales y a evitar que se avance en proyectos en contra del interés nacional y en contra de los derechos de los trabajadores y de las grandes mayorías. En ese sentido, esa me parece que es una gran distinción que hay que hacer, que venimos haciendo, y que una parte importante de la sociedad ya la está haciendo. La otra cuestión es que, por supuesto, uno sería, por lo menos ingenuo si pensara que de esos 2/3 que votaron oposición en las PASO se van a retener encolumnados detrás de Unidad Ciudadana absolutamente el 100%. Seguramente las otras opciones opositoras, alguna parte de esos votos van a retener, probablemente aquellos que sean, como vos decís, más reticentes a determinadas figuras o a lo que puede o creen que puede expresar Unidad Ciudadana, o le han hecho creer que puede expresar Unidad Ciudadana o algún candidato o candidata, pero sí una parte importante en realidad, y si vos observás con detenimiento lo que fueron
las construcciones electorales de cada uno de los espacios opositores, más allá de Unidad Ciudadana, el eje estuvo centralmente ubicado en una fuerte crítica a la política económica de Cambiemos, al fuerte deterioro, la fuerte pérdida de calidad de vida de los argentinos en estos 21 meses de gestión de Cambiemos. No podemos dejar pasar que ha avanzado la desocupación en la Argentina, que ha avanzado la desigualdad, que ha avanzado la pobreza, situaciones que son insoslayables, inocultables, ¿no? Como que en todos los sondeos de opinión haya pasado a la cabeza, al tope de las preocupaciones de los argentinos y de los bonaerenses, el temor a perder el trabajo, ¿no? La fuente de empleo. Bueno, estas cosas están cristalizadas en las decisiones electorales también, y muchos de esos que eligieron a otras opciones opositoras diferentes de Unidad Ciudadana, ahora están leyendo con claridad que la opción para ponerle un freno a la política de Macri, para que no entre la senadora de Cambiemos, en cambio entre un senador opositor, que es Jorge Tayana, que todo el mundo sabe que no va a traicionar los intereses populares y los intereses de la nación argentina, bueno, claramente esa opción es Unidad Ciudadana, ¿no? Así Bien. que me parece que en esto se juega el resultado de octubre, y vuelvo a lo que te decía cuando comenzamos la charla, rescatando tanto el acompañamiento de importantes dirigentes sindicales que habían sido en la etapa previa de esta elección, pero también durante mucho tiempo de lo que fue la gestión de Cristina como presidenta, antes de que llegara el presidente Macri, que habían sido muy críticos, ¿no? Y que hoy están acompañando, han entendido, no porque tengan una simpatía personal con todo lo cual dirigentes, sino porque entienden políticamente cuáles son los derechos de los trabajadores que están en juego, qué es lo que se está poniendo en riesgo en la Argentina si el gobierno de Macri recibiera un cheque en blanco de la ciudadanía, y por qué es importante acompañar a Unidad Ciudadana. Lo mismo en el caso del presidente del Partido Justicialista, de José Luis Gioja, que hizo pública esa carta, y lo mismo en el caso de muchísimos dirigentes locales de otras listas que forman parte de esta contienda electoral, y que están entendiendo claramente la necesidad de consolidar y de fortalecer una unidad opositora para ponerle límites a la avanzada del gobierno en contra de las mayorías de argentinos y argentinas. Bien, Fernanda, gracias por habernos atendido como siempre. Te deseamos que tengas un buen día. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Fernanda Vallejos, candidata a primera diputada nacional por Unidad Ciudadana, hablando, como ustedes escucharon. Escuchamos al candidato a diputado de Cambiemos, escuchamos a la candidata a diputada de Unidad Ciudadana. La idea es que tengamos la mayor cantidad de herramientas como para reflexionar y luego, a conciencia, ejercer nuestro derecho soberano a votar.